Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la restauración, Ujú. que es para el Señor lo que es la restauración. En este caso vamos a hablar un poco acerca de Venezuela, ¿vale? Ok. Muy importante antes de comenzar, me gustaría como que tuviésemos en cuenta algo que conseguí en la palabra, pues que es muy tremendo, de cómo normalmente nosotros podemos recibir una respuesta de parte de Dios, ¿no? Sabemos que Él hace como Él quiere, pero realmente una forma que es muy, pero muy efectiva es cuando hacemos esto, ¿no? No sé si ha leído Daniel 10, pero a Daniel se le apareció un ángel y le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Este ángel fue enviado justamente antes del ayuno, del famoso ayuno de 21 días de Daniel. Y vemos que la respuesta de Dios no fue por la cantidad de días de ayuno ni por el sacrificio de Daniel, sino por la disposición de su corazón. Solamente que el ángel se tardó un poco en llegar con la respuesta. Pero es algo importante que debemos tener, y pido también que en este día, en esta reunión, podamos tratar de mantener eso, disponer nuestros corazones a entender. Cuando dice disposición a entender, es que a veces, en el caso de nosotros, a veces no, como que decimos, bueno, es que esto no lo entiendo, o a mí no me parece que esto sea así, ¿no? Pero es donde entra la disposición a entender: bueno, Padre, si es tuyo, confírmame, enséñame, muéstrame, yo puedo estar equivocado. Es una actitud del corazón, que es lo que el Padre espera siempre, siempre que escuchamos su palabra. Y humillarnos en la presencia de Él es que así lo que el Padre diga no nos guste mucho, humillarnos delante de Él. Que bueno, finalmente, que se haga su voluntad y no la nuestra. Fíjense, hay varias cosas, y lo que queremos compartir hoy es hablar básicamente de lo que el Padre Celestial ha hablado. Yo hablo por mí, lo que me ha hablado en cuanto a Venezuela, para entender un poquito este tema de lo que está ocurriendo. Sí, vemos que hay mucha gente diciendo que lo que ha acontecido viene como un castigo, otros dicen que no es un castigo, unos dicen que sí es de Dios, no es de Dios. Bueno, hay muchas opiniones al respecto, y es importante que como pueblo entendamos el tiempo en el que estamos viviendo, que podamos ser entendidos en los tiempos en el que estamos viviendo y cuál es el propósito del Padre con esto, ¿no? En una oportunidad, eso fue en agosto, 22 de agosto del 2020, él me dice: el que está en Cristo nueva criatura es, yo hago nuevas todas las cosas. Eso fue orando por Venezuela, y entendí y se me vino a la mente lo que vimos hace 2 semanas, lo de la vasija de barro de Jeremías, ¿no? Y yo dije: bueno, claro, cuando la vasija se rompe hay que hacerla de nuevo. Y él me dice: toda la nación oirá mi voz y me temerán, o sea, tendrán respeto y reverencia por él. Y dice: los traeré de los confines de la tierra y los reuniré, un solo rebaño y un solo pastor, porque no he terminado de hacer contigo lo que te dije que haría con Venezuela. También decía en Jeremías 30 que iba a haber alegría y canciones y acción de gracias, ¿no?, en esa tierra, que iba a multiplicar a su pueblo, no lo iba a reducir, que lo iba a honrar y no lo iba a despreciar. Sus hijos prosperarán como en el pasado, y los estableceré como una nación delante de mí, y castigaré a cualquiera que les haga daño. Esta palabra también es para Venezuela. Estoy hablando del final, ¿no?, del propósito, de lo que el Padre quiere hacer con la nación. En ese mismo mensaje me decía que volver a tener compasión de Venezuela, pero que la iba a sacudir como se sacude el olivo. Resulta que el olivo, una de las formas de extraer el fruto de la vid es por medio de sacudirlo, de agarrarlo y moverlo muy fuerte para que todo eso, esos olivos que están maduros, caigan. ¿Sí? Y me decía: será quitada su corona y se vestirá de vergüenza, porque no ha caminado en mis caminos, sino que se ha desviado como quien se vuelve a su vómito. Es tremendo cómo es el tema del olivo, porque esa misma, más adelante lo vamos a ver, me hablaba de que iba a sacudir, y claro, me viene a la mente también lo que está escrito creo que es en Juan, que dice: separados de mí nada pueden hacer. Y claro, el momento que viene la sacudida, lo único que va a quedar en la vid es lo que está aferrado realmente a la vid, no lo que está medio puesto o a punto de caer. Entonces por eso es que es necesario aferrarnos a la vid. También me decía: firma tu corazón. Y yo me quedé como con la duda, y yo, bueno, ¿será que le pregunto? Y yo: Padre, ¿dónde está la llave? Como preguntándole, o sea, ¿dónde está la clave? O sea, ¿cómo me puedes enseñar esto? ¿Cómo lo hago? Y me preguntaba eso: ¿quieres cambiar tu situación o quieres ser transformado? O sea, es como que quieres cambiar tu situación externa, bien sea situación política, social, económica dentro de la nación, o si querías ser transformado dentro de mí. Entonces, esa es como la llave de todo el asunto. O sea, ¿qué cambio queremos?
Porque si el Padre permite todo esto es por algo, no es con un propósito. Yo no sé si esto vaya a abrir, vamos a ver. Pero son 2 mensajes más que están por acá. Este es un mensaje donde habla del juicio de la nación, la ayuda a su pueblo, juicio a quienes idolatran, ¿verdad? Que han pactado el país con las tinieblas, y a nosotros, sus siervos. Está súper largo. Yo lo que voy a hacer es más bien mandarlo por el grupo del lugar de encuentro, por el grupo de WhatsApp, para que lo puedan revisar, ¿vale? En ese momento, o en esos tiempos, recuerdo que en el 2018 fueron muchos días de ayuno, de oración, de clamor por Venezuela, finalizando 2017 y comenzando 2018. Y por el 2020 me hablaba también de esto: haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros, los que en ellos suben y bajan, perdón, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Está hablando de trastornar, y ahí se me hizo curioso lo de trastornar, porque sabemos que el que trastorna, o el que, cuando se usa esta palabra, normalmente se refiere a la acción del enemigo. Pero cuando es Yahweh diciendo voy a trastornar, es como que voy a poner de cabeza. ¿Sí? Como les decía, para que lo que esté aferrado realmente a él sea lo que pueda sostenerse. Lo demás se caería. Isaías 29:6 también me lo compartía. Dice: por Jehová de los cielos, de los ejércitos, serás visitada con truenos, terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Dice también Isaías 19: y herirá Jehová a Venezuela, herirá y sanará a Israel, perdón, pero yo le colocaba aquí Venezuela, y se convertirán a Jehová. Él será clemente y lo sanará. Y en Jeremías 38:3 dice: así ha dicho Yahweh, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, o sea, el ejército del norte. ¿A qué vamos con eso? Cuando el Padre da esta palabra, no da esa palabra simplemente porque la palabra sea fuerte o porque Él quiera que las personas sufran o ver sufrimiento en el pueblo, no. Todo lo contrario. Es como cuando una mamá va a llevar a un hijo que le coloquen una vacuna, o que si se raspó o se cortó tienes que llevarlo al médico, y tú sabes que el médico pues le va a echar alcohol, le va a doler, el niño va a llorar, se va a molestar con la mamá, pero es un niño, ¿sí? Le duele y todo y se molestará con la mamá, está bien, pero es lo que está pasando en este tiempo con Venezuela. O sea, el tiempo de aflicción, el tiempo de prueba, el tiempo de dificultad, de crisis, es necesario. Porque si el Padre nos deja tal cual como vamos, no se salva a nadie. O sea, no hay nada que rescatar ahí. Sería toda Venezuela una llaga podrida, completamente llena de corrupción, de inmundicia y todo lo malo. Entonces el Padre establece un límite, le dice: si pasa de este punto, ya como que lo pierdo por completo. Es mejor que en este punto yo actúe para poder rescatar lo más que se pueda. Nosotros quizás vemos como el niño, ¿no? Qué triste, mi mamá, sabiendo que el doctor me iba a inyectar, me llegó y nos molesta como niños. Pero en el corazón de Dios lo que quiere es más bien salvarnos. Y el día de ayer orando, el Padre me daba justamente para este momento Isaías 44. Se los voy a leer. Dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusún, a quien yo escogí. Jerusún es un nombre, un sobrenombre como de cariño que le pone Yahweh al pueblo. Y le dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Luego dice: brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de agua. Este dirá: yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre Jacob, y otro escribirá con su mano a Yahweh y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Yahweh, rey de Israel y su redentor, Yahweh de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncien lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, y no hay fuerte, no conozco ninguno. Y él comienza a hablar también acá de la idolatría, ¿no? Que las imágenes de fundición no sirven de nada, que van a ser avergonzados. Y es tremendo, porque aquí lo que nos está diciendo, con mucho amor y mucho cariño, es que él va a restaurar la nación. ¿Sí? Que él escogió esta nación, que no tengamos temor, que él va a derramar de su espíritu y de su agua. Cuando habla de agua, se refiere al espíritu, pero se refiere también a su palabra.
como cuando lo dice derramaré agua limpia en Ezequiel 36:24, si no me equivoco, o 25, dice que él va a derramar agua limpia, y agua limpia es su palabra, sin adulterar, sin añadirle, sin agregarle, sin enseñanzas de hombres. Dice entonces a la nación, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cuando dice vuélvete a mí porque yo te redimí es porque yo di el pago por ti. O sea, vuélvete a mí porque yo te redimí. Canten lores, oh cielos, porque Yahweh lo hizo. Griten con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Yahweh redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Dice, así dice Yahweh tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Yahweh, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, y que dice a Jerusalén serás habitada, y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Entonces vemos que realmente no estamos solos en todo esto, el Padre está atento a todo, en todo momento, en todo tiempo, a cualquier necesidad, a cualquier dificultad. Ahora, ¿cuál es el propósito de todas las cosas que hemos visto que pasan en la nación desde hace 20, 30, 40 años? Debe haber un propósito, porque si no entendemos el propósito, difícilmente podemos atravesar el proceso. Entonces, entendiendo el propósito, ya sabemos a dónde vamos. El propósito como tal es la restauración. Fíjense algo, se conoce que Venezuela es el Efraín entre las naciones. Y fíjense que hay una bendición que se le da a José, pero la primogenitura no la tomó José, sino que fue traspasada a su hijo Efraín. Y cuando están describiendo a Efraín, dicen que es una rama fructífera, ¿no? José es una rama fructífera junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Eso es súper importante. Cuando hablamos del muro, estamos hablando de la ciudad de Jerusalén. Estaba rodeada por muros. Ahora, estos vástagos, estas ramas se extienden sobre el muro. O sea, ninguna de las tribus de Israel estuvo llamada a esto. Solamente Efraín, a traspasar los muros, a llevar su salvación, su fruto, fuera de Jerusalén. Sabemos que Venezuela muchas veces se le ha mencionado, se ha hablado o se han referido a ella como punta de lanza. El Padre ha hablado así de Venezuela por medio de sus hijos, de sus siervos, la han llamado la reina del sur e incluso Efraín. Entonces fíjense lo que dice Génesis 48, 17 y 19. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. ¿Por qué? Porque el menor era Efraín y la mano derecha era la que tenía que bendecir al primogénito. Pero cuando Jacob va a bendecir a los hijos de José, cruza las manos, bendice al mayor con la izquierda y al menor con la derecha. José se molesta y dice, no, padre, así no es. O sea, él le agarró la mano y trató de cambiarla, ¿no? De quitarle la mano de la bendición al menor, que es Efraín, y ponérsela al mayor, que es Manasés. Pero su padre le dice a José, no, lo sé, hijo mío, lo sé. De Manasés también vendrá a ser un pueblo y será engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. En hebreo, Melos Hagoyim. ¿Qué pasa con la multitud de naciones? Esa frase, y por eso se las digo en hebreo, es la misma frase que se consigue en varias porciones de la escritura. No en todas dice multitud de naciones, pero significan lo mismo en el hebreo. O sea, la raíz es la misma, que se traduce de maneras diferentes, un error. Pero en multitud de naciones significa que no solamente su descendencia iba a formar parte de Israel, sino que la descendencia de Efraín iba a ser también para las demás naciones de la tierra. Entonces vemos que desde ese momento, incluso desde antes, la bendición siempre estuvo tanto en el pueblo de Israel como en los gentiles. ¿Cómo llega la bendición a los gentiles? Por medio de Efraín. Fíjense esta belleza, lo que, por lo menos algunas cosas que tenemos acá en Venezuela. El Padre está diciendo que va a restaurarla, ¿no? Y hemos escuchado muchos mensajes de juicio. La gente dice que es un juicio de Dios todo lo que está ocurriendo. Pero el problema no es que digan que es un juicio, sino que no se explica el panorama completo. Si no tenemos el panorama completo, hay confusión. Bueno, pero ¿cómo Dios va a traer un terremoto? Dios es bueno. ¿Cómo Dios manda un terremoto si Él es bueno? ¿Por qué esos pensamientos? Porque no tenemos el panorama completo. El juicio sobre Venezuela no es un fin en sí mismo. Es decir, no es que Dios permite que pasen todas estas cosas y Él está arriba en un trono feliz gozándose del sufrimiento de la gente. No, no es así. Eso es sadismo. Y Dios no es eso.
sea, Dios cuando hace que una persona atraviese un juicio es para restaurar a la persona. ¿Sí? Todos necesitamos pasar por allí. No nos gusta, es verdad. La palabra permite que juzguemos. Dice, no, tú puedes juzgar, pero con la vara que midas serás medido. ¿Y qué dice la gente? No, no, no se puede juzgar. No, sí se puede. Solamente que te asusta que te van a medir como tú vas a medir al hermano. Y no juzgas, pero se puede juzgar, sí, claro, cuando tu justicia sea mejor que la de la persona que está juzgando. O cuando lo hagas espiritualmente hablando. No cuando lo hagas ni por envidia, ni por rabia, ni por ira, ni por molestia, ni porque lo detesto como me ve el hermanito y lo voy a juzgar. No, no por ese tipo de cosas de inmaduros, sino que el juicio tiene que ser una persona que tiene discernimiento, que es guiado por el Espíritu Santo, por el Ruach. Entonces el juicio como tal no es un fin en sí mismo. O sea, Dios no dice voy a traer un juicio sobre una nación porque me gusta ver cómo sufren. No, eso no es así. El juicio es apenas un paso breve antes de la restauración. ¿Para qué un juicio? ¿Alguien sabe? Y pueden abrir los micrófonos. ¿Para qué Dios permite juicio sobre una persona, sobre una familia, sobre una nación? Yo pienso que Dios hace un juicio para que podamos, como para darnos una oportunidad más y para que veamos dónde estamos realmente fallando, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo pienso que él está haciendo un juicio para que la gente vuelva al camino y busque de Dios y se arrepienta de todos sus pecados, porque la gente está muy distraída y se ha abandonado mucho a Dios por estar pendiente de las cosas del mundo. Y entonces, bueno, Dios lo que quiere es eso, pues que busquen de Él, de su palabra, y que cada día aprendan más de la palabra de Dios y que, y que se encarrilen por el camino, pues. Vale. El juicio es para. Está muy bien lo que están diciendo y complemento un poco, ¿no? Es para que volvamos a Él. No porque Él sea un narcisista que quiere que todo el mundo le adore. No porque Él quiere satisfacer su propio ego y decir, vengan a mí, adórenme, si no les lanzo un rayo. No, no es eso. Es que Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida. Él sabe que si no vamos a Él, nos perdemos en sufrimiento. Porque una cosa es morirnos aquí, otra cosa es morirnos y perdernos eternamente. Y le damos mucha importancia a la vida aquí, pero hay que verle la cara a ser eternamente, estar en perdición eterna, separados de Él eternamente. Más allá que si es un lago de fuego, que no es, que sí, que más allá de eso. Una eternidad sin Él, o sea, imagínate. Entonces, ¿qué hace Él? Hey, yo necesito que ustedes se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos. ¿Y para qué es el juicio? Para restaurarnos. O sea, todavía nos está dando, o sea, el Padre todavía va y nos busca para ayudarnos, así sea pasando dificultades y nos molestamos contra Él. ¿Sí? O sea, nos molestamos, bueno, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí y tal? Y es Él buscándonos en amor y claro, como todo madre, todo padre, hay veces que el hijo no quiere obedecer. Hay veces que el hijo se quiere ir y hacer lo que le da la gana y quiere meterse en problemas. Y si no le dan su correazo, no va a entender. Yo me acuerdo que yo estaba como en segundo grado y un chamito me robó un carrito, el carrito que a mí más me gustaba. Yo tenía como 4 carritos y el niño me robó un carrito. Y él tenía un camión, una broma gigante. Y yo te decía, Lambucio, o sea, tienes un camión y me vas a robar mi carrito. ¿Qué hice yo? Le robé el camión. Y llevé el camión a la casa y lo guardé en el closet en la parte de arriba. Me descubren el camión y me dieron una pela, más nunca robé. Ahora imagínense que mi mamá me hubiese dicho, ay, sí, qué gracioso, se lo robaste, déjalo ahí. Y me hubiesen consentido todo lo que yo me hubiese robado en la casa, ¿dónde estaría hoy? Muerto. Porque en promedio un ladrón no pasa de los, si está desde pequeño dedicado a eso, no pasa de los 20, 22 años. Entonces a veces no entendemos que la disciplina es parte del amor, es una forma de manifestar amor. No lo entendemos. Porque a veces somos como muy niños, así de pataletas y no, es que Dios no hizo lo que yo quería, entonces me molesto. ¿Sí?
yo pregunto, y lo anotaba aquí para que no se me fuese, nosotros vivimos en justicia, o sea, como creyentes, no sé, pregúnteselo cada uno, yo vivo en justicia, o sea, yo vivo de tal manera que yo hoy en día puedo juzgar a los ángeles. O sea, yo puedo estar sentado al lado del trono y juzgar a ángeles hoy, en este momento. Vivo en justicia como para yo altercar con Dios y decirle, bueno, ¿por qué hiciste aquello? ¿Por qué hiciste esto? Mira lo que dice la palabra, Isaías 29, 26:9. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es luego de los juicios. Porque es que hay dos formas de aprender justicia. Y lo vimos cuando vimos lo de la vasija. O permitimos que el agua del Espíritu nos haga maleables y nos dejamos moldear por Dios para aprender de Él y aprender justicia. O si nos endurecemos, nos tienen que quebrar. Pero sí o sí, Él va a hacer una vasija contigo. O sea, si Él dijo, voy a hacer una vasija contigo, va a hacer una vasija contigo. Entonces, o por las buenas o por las no tan buenas. Pero lo va a hacer. ¿Cuántas personas no conocemos y no se habrán escuchado en sus vidas? No, es que este era cristiano, se apartó y le pasó un camión por encima, pero quedó vivo y se reconcilió con Dios. Eso es una crisis. No, es que era cristiano y se apartó y se volteó el carro y tal, y le pasó esto, esto y aquello, pero se reconcilió con Dios. Eso es muy común. Podemos ir a una iglesia un domingo y van a escuchar los testimonios. La mayoría son, no, es que yo me aparté y me pasó esto y 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 después volví. Es normal. Porque luego que hay juicios de Dios en la tierra, nosotros es que aprendemos justicia. Y lo mismo puede pasar en una persona, en una familia, en un matrimonio, en una nación. Entonces, ¿qué es la restauración? Básicamente, el significado de restauración es la acción de volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Sí, voy a restaurarlo, voy a llevarlo a la condición que tenía al principio. El significado bíblico va un poco más allá. Fíjense que aquí hay varias definiciones, ¿no? Directo del hebreo. Dice Hadash, que significa ser nuevo, reconstruir, renovar, reparar, cosa nueva, dice abajo también. En la de abajo que dice Amad, sacudir o agitar enteramente. A la derecha tenemos Amad que dice afirmar, arreglar, callar, cesar, colocar, confirmar. O sea, son varias definiciones para restauración, pero apuntan a eso, a reconstruir algo. Y el significado bíblico, haciendo un resumen de todos esos conceptos, básicamente es volver o devolver algo a su estado inicial o al estado original, ¿no? Pero no siempre permanece estático, sino que experimenta un crecimiento. Este crecimiento siempre lo va a dar Dios. Él va a mejorarnos hasta el punto de llegar a ser incluso mejor que lo que éramos al principio. ¿Dónde vemos eso? La restauración de Job, Job 42, 12, 13. Y bendijo los últimos días de Job más que los primeros, porque tuvo 14.000 ovejas, antes tenía 7.000. Después de todo lo que Job pasó, tenía el doble, 14.000. 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas y 7 hijos y 3 hijas. Fíjense que la condición de restauración de Job fue mayor que lo que tenía antes. Dice que al orar por sus amigos, restauró a Job de su cautividad y aumentó Yahweh al doble todo lo que Job había poseído. Entonces fíjense cómo Dios restaura, lleva la condición original pero mucho más grande. ¿Cuál es el propósito de la restauración? Básicamente que le conozcamos. Fíjense que Job, después de todo lo que pasó, o sea, vámonos al libro de Job, Job, el hombre más justo sobre la tierra, en ese momento. Y el tipo guardaba todo lo que Dios le había dicho a la perfección. Oraba por él, hacía sacrificios por él, por su familia, por sus hijos. Los hijos estaban haciendo lo que le daba la gana, pero él cumplía con la norma, ¿no? La norma dice que hay que sacrificar un cordero. Voy y lo sacrifico. No importa lo que estén haciendo ellos, pero ya lo sacrifiqué. Y así no funciona. Eso es legalismo. Entonces él estaba viviendo un legalismo y tratando de cubrir a los hijos con una justicia propia. Entonces, en el capítulo 42, ya terminando todo el proceso de Job, él dice, yo de oídas te había oído. O sea, yo había escuchado de ti cosas, pero yo no te había visto. O sea, mis ojos no te habían visto. Yo no tenía conocimiento de quién eras tú. Y Yeshua lo dice en Juan 17:3, la vida eterna es esta, que te conozca, el único Elohim verdadero, y a él, a quien tú enviaste, Yeshua HaMashiach. Pero la vida eterna es que te conozcan, y es lo que el Padre quiere hacer con nosotros por medio de todo lo que vivimos. El propósito de él es que le conozcamos. ¿Por qué? Porque en él hay paz, hay salvación, hay sanidad, hay luz. En él estamos completos, somos íntegros, no nos falta nada. Y es la vida plena que él nos quiere dar.
Pero nosotros siempre insistimos en lo contrario. Por eso Job tuvo que pasar todo lo que tuvo que pasar, que parecería injusto, pero todo tiene un propósito. Muchas veces dicen, Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre de Dios. No, Dios no quitó. Quitó fue Satanás, que fue el que mandó el fuego a las cosechas, a los animales y todo. Fíjense que cuando no le conocemos, decimos cualquier cosa. O sea, no hay discernimiento, no hay entendimiento. O sea, Job creía que el que mandó el fuego había sido Dios, pero era porque no le conocía. Y en Ageo 2:21-22 dice, haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Este ya lo habíamos leído. Es lo que les decía de sacudir el olivo. Y acá está lo de la vid. Yahshua dijo, ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas o los pámpanos. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Por eso que cuando sacuden, es lo que está unido a él, es lo que se mantiene. Ahora, ¿cómo Dios restaura algo? Hay un diseño. ¿Sí? Y el diseño está en la escritura. Esto fue una palabra que recibí en septiembre del 2016 y el Padre me dice, yo te limpio, yo te sano y yo te restauro. Tú eres mío, no estás huérfano. Estaba en medio de una alabanza, estaba en la congregación y bueno, la alabanza me puso a pensar en él y meditando en él profundamente, pensando en él, me habló de esto. Y yo me quedé con esto en la cabeza mucho tiempo. 2016 me estaba hablando algunas cosas de Venezuela, pero yo no entendía porque todo me parecía juicio y juicio me parecía que eso no era de Dios, eso como que es del diablo, Dios no juzga, ¿sabes? Pero el Padre me dice, yo te limpio, yo te sano, yo te restauro. Y finalmente me lleva a la escritura, me lleva a Isaías 32, fíjense lo que dice. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, el desierto se va a convertir en un campo fértil. Y el campo fértil va a ser estimado por bosque. O sea, son 3 estados, desierto, campo fértil y bosque. Desierto es una tierra árida, seca, infértil. Pero como viene el Espíritu de lo alto, esa tierra seca, árida e infértil la convierte milagrosamente en un campo fértil. Y no se queda ahí, sino que ese campo fértil va a terminar siendo un bosque. O sea, imagínense, de un desierto a un bosque. Y más adelante dice, habitará el juicio en el desierto. Ahora fíjense aquí abajo en la diapositiva, juicio, desierto. En el campo fértil morará la justicia, justicia en el campo fértil. Y el efecto de la justicia será paz. La labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Entonces la paz en el bosque. Estamos pasando tiempo de juicio, tiempo en ese desierto. Pero el Padre va a hacer justicia. Milagrosamente va a hacer justicia para luego poder establecer su paz. Ese es el proceso o el propósito que Él tiene con nosotros como nación, pero también como personas. Esto aplica para una persona también. ¿Cómo puede ser restaurada una nación? Bueno, tan sencillo como un médico puede sanar una herida. En primer lugar, cuando una persona, supongamos, vamos a poner a la mamá, que son las que siempre están así. No te montes ahí que te vas a caer. Empieza a decirle al niño, no te montes ahí que te vas a caer. No te montes ahí que te vas a caer. No te montes que te vas a caer. Y el niño se monta y se cae. ¿Qué hace la mamá? Se lo lleva al médico, ¿cierto? Entra en emergencia. En emergencia le dice, bueno, listo, tiene una fractura y hay que volverle el hueso a su lugar. Eso duele. Al niño le va a doler. Le va a doler muchísimo, ¿verdad? Pero si la mamá no lo lleva al médico, si no le vuelven el hueso al sitio, así le duela, se queda sin brazo. Se encangrena, se infecta, hay que cortárselo. Entonces, ¿qué hace la mamá? Oye, prefiero que le duela llevarle el hueso al lugar a que el muchacho pierda el brazo. Así piensa Dios de las naciones y de nosotros. Hay cosas por las que pasamos que son necesarias para que no nos perdamos. Entonces, en primer lugar, ¿qué vemos? Limpieza, que es el juicio en el desierto para limpiar. ¿Sí? Que va a limpiar los corazones de nosotros. Sanidad es esa justicia en el campo fértil. Cuando se hace justicia, en el corazón uno siente hasta un alivio. Mira, no sé, descubrimos ahorita que está esta gente raptando niños, descubrimos los que están raptando a los niños y están presos. Eso te da una tranquilidad, ¿sabes? Esa justicia en ese campo fértil. Y la restauración es esa paz y seguridad en el bosque, cuando todo esté restaurado, cuando todo sea fructífero, como al principio.
El Señor cuando hizo la tierra hizo así árboles frondosos, grandes, hermosos, bosques, cosas hermosas. ¿Y qué tenemos nosotros cuando hablamos del reino? ¿Qué es el reino? Bueno, el reino de Yahweh, dice la palabra en Romanos 14:17, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero fíjense, y eso está aquí en el versículo que está abajo, en la versión Reina Valera, dice justicia, paz y gozo. Pero antes de esa justicia, paz y gozo, que es el reino, antes de entrar al reino hay que pasar por el juicio delante del gran trono blanco. O sea, nosotros no podemos, o Dios y los jueces de este mundo, de las naciones, no pueden establecer justicia si no hay un juicio. Eso es aquí en Venezuela, que te meten preso y te juzgarán a los 4 o 5 años. No, en el mundo normal no funciona como debe ser. Primero el juicio y después se hace justicia. Primero te juzgan y te van a dar el pago conforme a tus obras. Entonces, incluso hasta el reino de Dios está precedido de un juicio. No puede haber justicia si Dios no ha hecho un juicio. Entonces nosotros clamamos, Padre, justicia, justicia en la nación, mira todo lo que nos están haciendo. Sí, primero viene el juicio, porque nos van a pesar a todos, obviamente, de manera mucho más fuerte. Primero, a las personas que decimos ser parte del pueblo de Dios, sobre todo los que están en puestos de autoridad. Y en segundo lugar, a los gobernantes. Luego de eso, al pueblo. Entonces, otro punto muy importante a tener en cuenta es que el juicio no es condenación. Tenemos un terrible miedo por la palabra juicio, y juicio no es condenación. Tú puedes ir a un juicio y sales libre porque eres inocente. Vas a un juicio, no hay pruebas suficientes, no, esta persona es inocente, más bien páguenle a él por difamarlo. Entonces yo voy y meto una contrademanda. Bueno, como me difamaste y me trajiste a juicio, yo te hago una contrademanda y gano. O sea, de un juicio puedes salir, incluso hasta ganando. Porque el juicio no es condenación. Pero nos enseñaron en este sistema que el juicio es igual a estar condenado. Esto son dos ejemplos de juicio. Aquí una persona juzgó que la ropa blanca va aquí y aquí va la ropa de color. Eso tan sencillo es un juicio. Es la acción de separar algo. Ninguna ropa se perdió, ninguna ropa está en la condenación eterna. Van las dos a la lavadora y se van a secar luego. Pero el juicio es simplemente hacer distinción, pesar, revisar. Pesar cómo está esto. Incluso en la antigüedad, todo lo pesaban. Todo tenía que ser pesado. Por eso es que el padre dice, detesto las balanzas falsas o que están adulteradas. Porque era una forma de ellos lucrarse o aprovecharse de la gente, de estafar. Era muy común. Hoy en día son los mensajitos en cadenas de WhatsApp. Antes eran balanzas falsas. Entonces, esto es un juicio. Lo que está a la derecha también es un juicio. Tú pones en un lugar el metal, plástico, residuos orgánicos, papeles, vidrios, cosas electrónicas. Estás separando. No estás emitiendo un veredicto aún, simplemente estás separando. Eso es un juicio. La palabra juicio en griego significa crisis. Sí, crisis es separar. Ante todo significado, es separar. Y luego decidir o emitir un veredicto, una decisión legal. Puede confundirse entonces fácilmente con condenar. Pero crisis solamente se refiere al acto de juicio, o sea, juicio en griego. O sea, imagínense, cuando el Padre permite una crisis, es porque está viendo qué hay en nuestros corazones y está viendo si estamos de un lado o del otro. Recuerdo una oportunidad que fui al hospital a orar por unos enfermos y de 10 habitaciones, 8 eran cristianos. Y yo salgo de esa ala del hospital y me pongo a reprender, o iba a reprender, una estatua gigante que había ahí de puros ídolos. Y antes de yo comenzar a reprender, el padre me dijo, quédate tranquilo que soy yo. Y en mi cabeza fue, pero ya va, como, o sea, de 10 personas, 8 cristianos aquí, en el piso 8, o sea, entre la vida y la muerte. ¿Cómo que eres tú, padre? No entiendo. Y tenía razón, porque el último por el que fui a orar, cuando iba a orar, me dice, no, varón, tranquilo, yo sé por qué estoy aquí, no te preocupes. Yo estoy claro, anda ahora por los demás. Yo sé por qué Dios me tiene aquí. El chamo estaba claro, había entendido el propósito del juicio. Y ahí estaban, y ahí pasaron sus tiempos, sus semanas, sus días. Pero es eso, era un momento de crisis porque a veces es la única forma de que el corazón del hombre pueda humillarse delante de Dios. A veces somos tan duros de corazón que tienen que venir grandes crisis, porque si no es así,
no nos volvemos a él, como dice el Salmo 32, no seas como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que hay que ponerte un cabresto y un freno, porque si no, no te vuelves a mí. ¿Qué más hay acá del juicio? Bueno, 1 Corintios 11, 31, 32. Si nos examinamos a nosotros mismos, no caeríamos bajo juicio. No es que no vas a ser juzgado, es que no vas a estar bajo el juicio, o sea, o bajo la condenación. Cuando alguien dice que caiga sobre esta persona todo el peso de la ley, es la condenación que cae sobre la persona. Cuando la palabra dice están bajo la maldición de la ley, no es que la ley sea maldición, es que las maldiciones de la ley por la desobediencia están sobre la persona. Lo mismo dice acá, no caeríamos bajo el juicio si nos examinamos a nosotros mismos. Pero cuando somos juzgados por el Adón, Yahshua, estamos siendo disciplinados para no ser condenados con el mundo. O sea, si el Padre no nos disciplina y nos deja así como estamos, podemos terminar siendo condenados con el mundo. 2 Corintios 13:5. Examínense ustedes mismos si están en la fe, si tienen la confianza en Yahweh. Pruébense ustedes mismos. Esta la busqué en la versión en griego y dice, a ustedes mismos, estén poniendo a prueba. Si están siendo en la confianza, a ustedes mismos estén examinando. O no están reconociendo a ustedes mismos que ungido, que el Mesías, Yeshua, está en ustedes. Sino que reprobados están siendo. Cuando dice estén examinando o examinándose, la palabra es dokimazo. Es decir, júzguense ustedes mismos y separen lo que es mío de lo que no lo es. Júzguense ustedes y hagan separación. O sea, ustedes mismos separen, disciernan qué es mío y qué no viene de mí, de lo que ustedes están haciendo. 1 Pedro 4:17. Porque el momento ha llegado para que el juicio comience. Comienza con los de la casa de Yahweh. Y si comienza con nosotros, ¿cuál será el resultado para aquellos que desobedecen las buenas noticias de Yahweh? O sea, Pedro mismo dice, el juicio comienza por la casa. El juicio va a comenzar por nosotros como pueblo del Eterno. Muy curioso que comienza primero en Venezuela, por ser Efraín, y luego sigue por Israel, por ser la casa de Judá. Entonces el juicio comienza pero ¿por qué Venezuela? Hay gente que me dice, pero ¿por qué Dios no le pasan estas cosas a los judíos? Eso no es así, no es que uno diga, bueno, Dios, que pase la crisis a otro, no. Es en su voluntad, es como Él prefiera, es como Él quiera. Pero es curioso que el juicio a nivel mundial haya comenzado por Venezuela y por Israel, casa del norte, casa del sur. Y acá abajo decía, así como Yahweh ha entrado en juicio contra los habitantes de Venezuela, los hará con las demás naciones. ¿Para qué? Para limpiar, para sanar y para restaurar. Lo que les decía hace un momento, todos queremos y pedimos justicia, pero Yahweh no puede hacer justicia sin antes hacer un juicio, porque Él no es injusto como nosotros. Así que tenemos que entender que el juicio del Padre es necesario. Así entendemos que la crisis es una de las formas en la que Yahweh trae juicio sobre la tierra. La forma en la que el hombre aprende justicia es por medio de obedecer la palabra de Yahweh y de escuchar la voz del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh. Pero si rechazamos su palabra y su voz, entonces aprenderemos justicia por medio de la crisis, ya que esto hace que se manifieste lo que está en el corazón del hombre. Deuteronomio 8:2. Ustedes recordarán todo el camino por el cual Yahweh los llevó por estos 40 años en el desierto, humillándolos y probándolos, para saber lo que había en su corazón, si iban a obedecer o no sus mandamientos. O sea, el Padre sabe que hay en nuestros corazones. Los que no sabemos a veces somos nosotros. Fíjense en este momento. Todo el mundo pendiente de rescatar, de ayudar, de enviar comida, de cómo está la situación en el país, y hay gente robando y secuestrando niños. Hay gente robándose las ayudas. O sea, la bondad que hay en el corazón del ser humano va a salir a la luz, va a salir a flote. Pero la maldad también. Y va a ser tan, pero tan evidente que ahora el Padre dice, bueno, los que hicieron esto, bueno, se vienen conmigo. Los que hicieron lo malo, apártense de mí, hacedores de maldad o de iniquidad. O ustedes que no guardan mis mandamientos, apártense de mí. Pero tiene que hacerse evidente. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de justicia. Por eso dice que la fe de Noé condenó a toda una generación. ¿Por qué? Porque tuvo fe y fue el único que se salvó. Aquí cuando en el 2017 había una escasez, mucha gente se parará delante del trono del Señor y dirá, bueno, es que yo me robé un bulto de harina pan porque tengo un hijo y tenía que alimentarlo. Y vamos con ese orgullo, esa prepotencia delante de Dios. Pero Dios le puede decir, pero mira Luisito,
Luisito tiene 5 muchachos y se pudo robar 2 bultos y no se los robó. La fe de Luisito condena al que sí se lo robó. Porque es que Dios no nos va a comparar con su propia justicia directamente. A veces no lo hace porque todos estaríamos perdidos. A veces cuando va a juzgar entre uno y otro, entre una oveja y otra, Él toma la fe de uno o la justicia de uno y por la justicia de uno juzga al otro. Eso también hay que comprenderlo. Entonces por eso es necesario pasar por el desierto, por humillación, por prueba, para saber qué hay realmente en nuestros corazones. Porque todos de repente en la congregación cantamos bonito, oramos bonito, predicamos bonito, pero el momento de la crisis, que es lo primero que sale de nuestros corazones. Ya este lo habíamos leído, Isaías 24:5. Ah, no, este no. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes. ¿Cuál es el problema? No es la tierra, son los habitantes, el pecado de los habitantes. Lo que el Padre quiere quitar es el pecado. ¿Por qué? Porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. La otra versión dice, la tierra yace profanada por razón de sus habitantes, porque transgredieron la Torá, cambiaron las ordenanzas, aún el pacto eterno. Y pregunto si me pueden responder por lo menos 3 personas. Para ustedes, ¿qué es el pecado? La Biblia lo dice claramente. El pecado es transgresión de la ley. Ok, pero para los demás, ¿alguien tiene otro concepto, otra definición de pecado? Para mí el pecado es cuando actuamos deliberadamente con nuestra propia carne, o sea, desmedidamente, pues no. Ajá. Ok. ¿Y alguien más? El apartarnos del Mesías ya nos hace que caigamos en cosas que no son. O sea, ya el hecho de apartarnos, ya estamos como expuestos. Ok. Fíjese que hay una definición también que es errar al blanco, ¿no? Pero quiere decir entonces que hay un blanco. Hay algo que hay que obedecer y a lo que a veces tratamos de obedecer y no alcanzamos. Tratamos de llegar al blanco y no alcanzamos. Por eso anotaba por acá, y para Dios, para Elohim, ¿qué es el pecado? Está tal cual como lo dijo mi hermana, está en la Escritura, en el Nuevo Testamento, y lo dice el mismo discípulo amado, ¿no? Que es puro amor, Juan, dice en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá o la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la definición bíblica más exacta que hay de pecado. Entonces, claro, infringir o errar al blanco viene a ser pecado. Lo vimos hace un momento, el motivo del juicio. Luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores aprenden justicia. Y 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor, el Adón, no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan en lentitud. Por el contrario, es paciente con ustedes, porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. O sea, lo que quiere es que todos nos podamos arrepentir y volver a Él. Él no se va a gozar ni se va a alegrar porque una persona se pierda, porque un alma se pierda, porque una persona haya pasado una calamidad, un desastre. No, eso a Él no le complace. Y si ocurre, como le dicen las mamás a uno, más le duele a Él que a nosotros. Sí, él tiene todo bajo control. En todo tiene un propósito, aunque no lo veamos, o aunque nosotros en nuestra finitud no lo podamos alcanzar a ver. Recordemos que la palabra dice, Yahweh demuestra su propio amor por nosotros, que aún siendo pecadores, el Mesías murió por nosotros. Dice el libro de Hechos 3:19-20, por lo tanto, arrepiéntanse, hagan teshuvá, y vuélvanse a Yahweh, para que sus pecados sean borrados, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Adón, y pueda enviar al Mesías, designado de antemano para ustedes, es decir, Yahshua. Eso es lo que el Padre quiere. Y para nosotros es fácil. Él nos dice arrepiéntete y ya uno se timbra y dice, sí Señor, tengo que corregirlo, ya yo sabía o ya yo lo tenía en la mente, pero bueno, me descuidé. Pero no todo el mundo lo entiende así. Dice 1 Corintios 11:31-32, si nos examináramos a nosotros mismos, no caeríamos bajo juicio. Pero cuando somos juzgados por el Señor, estamos siendo disciplinados para no ser condenados con el mundo. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Entonces, ¿qué espera el Padre de nosotros o qué podemos hacer? Arrepentirnos.
Joel 2:17, entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla de las naciones. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Elohim? Es un llamado, y fíjense, él no dice, lloren solamente el pueblo, lloren los políticos, los reyes, no, dice, es un llamado directo al sacerdocio y a los ministros. ¿Por qué? Porque la nación es reflejo del pueblo de Dios dentro de la nación. O sea, si el pueblo de Dios vemos inmoralidad, en el pueblo de Dios vemos corrupción, engaño, robo, lo mismo se va a reflejar en la nación. Entonces, desde el pueblo de Dios criticamos a los gobernantes, pero no nos hemos dado cuenta que son reflejos de lo que estamos haciendo nosotros. Y obviamente los gobernantes también tienen su responsabilidad, pero se le demanda es al pueblo. ¿Por qué? Porque a veces no somos luz cuando tenemos que ser luz y no somos sal cuando tenemos que ser sal. Entonces nos molestamos porque hay oscuridad. Bueno, pero es que si hay oscuridad, ¿de quién es la culpa? Entonces caemos en el juego del enemigo de culpar al gobierno, el gobierno culpa a nosotros, nosotros al gobierno, el gobierno a nosotros. Y como pueblo no hemos entendido y hemos dicho, hey, mira, ya va. Aquí el problema es que nosotros tenemos que arrepentirnos, o sea, primero. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados y que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Lo mismo que dice en Joel. Ahora dice Yahweh, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro, lamento, y rasguen su corazón y no sus vestidos. Ese es el llamado. Es el Padre que quiere que nosotros podamos buscarlo a Él en arrepentimiento. Hay un problema. ¿Cómo me arrepiento si no sé de qué me tengo que arrepentir? O sea, hay veces que uno, por la palabra, toca señalar un pecado y a la gente no le gusta. Pero no entienden que si no lo haces por amor, porque le desea lo mejor. A nadie le gusta. A mí antes no me gustaba que me dijeran, mira, estás haciendo esto mal, estás haciendo aquello. No me gustaba. Pero hoy doy gracias a todas y cada una de las personas que me predicaron para yo poder conocer a Yahweh. Lo mismo es ahorita. Prácticamente no se señala el pecado, no se llama el arrepentimiento. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto si ni siquiera podemos hablar de pecado? Entonces la gente no sabe por qué está como está, siguen perdidos, siguen confundidos, siguen en tinieblas, se pierden y ya. Entonces, ¿y nosotros qué? ¿Le predicaste arrepentimiento? No. Bueno, pero le caí bien. Sí, pero ahora está perdido, su alma se perdió. O sea, si hay que hablar de pecado, hay que hablar de pecado. Ojo, no hay que ser hipócrita, o sea, hay que primero ponernos nosotros a cuentas con el Señor para poder hablar de pecado, obviamente. Segunda de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora es importante, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Importante el tema del nombre. Y ahora, aparte de eso, mi pueblo es el que se tiene que humillar. Y lo que les decía al principio, disponer nuestros corazones a entender y a humillarnos. No, José Miguel, es que a mí no me gusta que me hablen de pecado. Bueno, entonces tienes que revisar lo que Dios dice acerca del pecado, porque toda la Biblia habla de eso. No, es que a mí no me gusta que me hablen de juicio. Bueno, entonces no sé si el Corán hablará de juicio o no, pero la Biblia que nosotros tenemos, que es la palabra del Eterno, sí habla de juicio. Y es muy importante incluir esto en nuestras oraciones. Padre, juzga en mí lo que no está bien. Muéstrame qué debo cambiar. Porque lo leemos nuevamente, 1 Corintios 11, 31, 32. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos condenados, lo dice la otra versión. No caeremos bajo el juicio, si nosotros mismos nos juzgamos. Ahora, si yo no me juzgo y creo que todo lo hago súper bien, el Padre me tiene que juzgar. Pero si yo vivo humillado en su presencia, no condenándome ni yo mismo dándome latigazos, no, sino juzgándome, esto estuvo bien, no estuvo bien, esto que siento está correcto delante de ti, Padre, esto que estoy haciendo te agrada. Si yo me estoy revisando y estoy juzgando dentro de mí qué es de Él y qué no, para cambiarlo, el Padre no me va a condenar. Todavía nos está dando la bendición y la oportunidad. Y por último, muy importante, clamar sinceramente. Después de muchos días sucedió que el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron por causa de la esclavitud y su clamor subió delante de Elohim
Y oyó Elohim su gemido y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Este pueblo estuvo 400 años de esclavitud. Y en el año 400 fue que clamaron. Imagínense cómo el corazón se va endureciendo y ni cuenta se dan. 400 años, o sea, prácticamente a la medida chiquita, 4 generaciones, poniéndole 100 años, que no creo. 4 generaciones para que la última generación pudiese decir, hey, tenemos un problema y está en nuestros corazones, vamos a clamar. No hay otra forma de salir de aquí. Ya no confío en el faraón, ya no confío en los contactos que dejó el abuelo José con esta gente, ya no confío en el capataz ni en el nieto de Potifar, ya aquí el tema es que tenemos que clamar a Yahweh. 400 años de crisis para que pudiesen clamar. A ese punto puede llegar el corazón del ser humano. Acá oración y clamor, pues el clamor es diferente a la oración. Es una oración también, pero el clamor es un grito de auxilio. Es como pedir ayuda con desesperación. O sea, no es lo mismo decir, Padre, gracias por estos alimentos, a que una persona se esté cayendo, no sé, por una escalera, por un edificio y tú estés gritando, pidiendo ayuda. No es la misma oración. Entonces el clamor es lo que el Padre quiere. Que sea un grito de auxilio, pero con el corazón. Que sea algo de verdad interno. Por eso es que a veces cuando, opinión personal, puedo estar equivocado, pero cuando decimos vamos a convocar un clamor, siéntense todos aquí, venimos echando chistes, tomando cafecito, comiendo, ahora empezamos en 3, 2, 1, clamamos. No, no creo. Creo que es un trato que el Espíritu va teniendo con el corazón de nosotros desde antes. Te va mostrando, te va quebrantando, te va poniendo a orar por algo y finalmente llega un punto donde ya el clamor es genuino. Dice que la ley del Espíritu de vida en el Mesías, Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay 7 leyes de las que habla Pablo en sus cartas. No todas son la Torá, no todas se refieren a la Torá. Hay una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte, y es que todo el que peca muere irremisiblemente. Y la ley del Espíritu de vida en el Mesías le ha librado a él del pecado y a nosotros del pecado y de la muerte, de esa otra ley. Entonces, si nos apartamos de ese pecado, ya no somos esclavos. Realmente cuando nos arrepentimos y el Espíritu Santo entra en cada uno de nosotros, nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte. Y de la ley del pecado, que es otra ley. Ya no somos esclavos, entonces podemos decidir caminar en obediencia. Fíjense en Juan 8:11, cuando sorprenden a la mujer que estaba cometiendo el acto de adulterio, él le dice, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ojo, eso es todo un tema. Esa mujer no tenía que estar ahí, nunca fue a juicio como lo ordena la Torá, no tenían a los testigos, el hombre con el que ella estuvo tampoco estaba ahí, no podía ser juzgada ese día, solamente querían tentar a Yeshua. Y él dice, mira, yo tampoco te condeno, vete ahora y no peques más. ¿Qué está diciendo? Vete ahora y no sigas quebrantando mis mandamientos. ¿Por qué se lo pide? Porque de alguna forma lo puede hacer, ¿no? Lo mismo le dice al que fue hallado en el templo, mira, ya has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Y muy importante sacar la perversión del corazón, ya como para finalizar. Génesis 6 del 5 al 6. Adonai vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la tierra, y cómo todo plan ideado por su mente no era sino perverso todo el tiempo. Miren la condición en la que estaba el mundo en ese momento. Todo plan que ideaba su mente era perverso. Y Adonai, Yahweh, sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra, y se sintió herido en el corazón. O sea, a veces nosotros causamos dolor y herida en el corazón del Padre por la propia maldad y la perversión que tenemos. Entonces, que esto nos lleve a reflexionar y que nos lleve a meditar y de verdad disponer el corazón delante de Él. Y decirle, bueno, Padre, vamos a hacer algo hoy mismo. Padre, júzgame tú a mí. ¿Qué hay en mí que no te agrada? O sea, aquí está mi corazón, te lo presento. Y si hay algo en mí que no te agrada, sácalo, arráncalo, ayúdame a arrancarlo, porque no es magia, ¿no? Es ayúdame a arrancarlo, muéstrame y vamos a trabajar en ese corazón. Para luego entonces que poder guardar sus mandamientos. Dijo Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que me ama no es el que le dice te amo, el que lo ama es el que guarda sus mandamientos. Y el que le ama va a ser amado por su Padre. Y él dice, yo también le amaré y me manifestaré a él. Ezequiel 36:11 dice, declara Yahweh,
No me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse y vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? O sea, si les he dado vida, perdón, restauración, salvación, paz, ¿por qué tienen que morir? ¿Por qué tienen que morir sin mí? Vuélvanse. Entonces, en resumen, prácticamente eso es una parte de lo que el padre ha hablado, muy poco de lo que él ha hablado de Venezuela. Personalmente creo que lo que me ha hablado ha sido muy poquito. No, no me considero ni especial ni nada parecido, cualquiera nos puede hablar, pero se los comparto porque creo que puede ser de ayuda, de bendición, y que podamos entender el juicio ahora desde una perspectiva bíblica, guiada por el Espíritu. Y eso nos va a ayudar a que no se sigan contaminando las aguas, a que cuando alguien esté hablando acerca del juicio, reprochándole a Dios públicamente o tratando de malponerlo, nosotros podamos decirle ahí, no, mira, el juicio es por esto y por esto, o para esto, para esto y para esto. Y que no se siga tratando de manchar el nombre del Eterno. Porque las personas escuchan, repiten, se quedan con eso en el corazón, se llenan de amargura. Ah, bueno, es que Dios es malo, o es que Dios no existe, y si es Dios, ¿por qué no lo detuvo? Y si lo permitió, entonces no es bueno, si no es bueno, no es Dios. O sea, la gente se arma una película, y el punto es también traer luz por medio de la palabra y compartirlo con las personas, y ya que el Espíritu Santo se encargue y dé fruto en el corazón luego de dar la palabra. Pero bueno, era lo que les quería compartir. De verdad, muchísimas gracias por conectarse. Si tienen dudas, preguntas, pueden abrir los micrófonos. Yo me voy a quedar por aquí escuchando y conversamos, ¿vale?